Hola, mi nombre es Karen Cuello, soy estudiante de primer año A del Instituto de Formación Docentes. En este video les voy a hablar sobre nivel sintáctico. Es la parte de la gramática que estudia el modo que se combinan las palabras para formar unidades mayores, sintagmas y oraciones. Estas unidades de estudios pueden ser mínima, intermedia y máxima. En la unidad mínima tenemos a la palabra, en la intermedia al sintagma, el grupo de palabras que posee un núcleo que se expande. Y en la unidad máxima está la oración. A continuación, les voy a dar ejemplos de oraciones y a qué sintagma pertenece. Si analizamos la siguiente oración, las hermanas de María compran una entrada. Tenemos a dos sintagmas. Uno que es nominal, donde su núcleo es un sustantivo o nombre, las hermanas de María, y un sintagma verbal predicado, donde el núcleo es el verbo, compran una entrada. Después tenemos otro ejemplo de sintagma, el preposicional, que tiene como núcleo una preposición. Ejemplo, Daniela fue a tu casa. Fue a tu casa es un sintagma verbal, porque tiene como núcleo a un verbo, fue. Y por último, a tu casa, un sintagma preposicional que tiene como núcleo a una preposición, la a. En el sintagma adjetival, que es otro ejemplo, tenemos al adjetivo como núcleo. Un ejemplo de oración en este sentido es: Daniela está muy cansada. Cansada es el núcleo adjetivo y muy cansada es el sintagma adjetival. Otro ejemplo es el sintagma adverbial, donde tenemos al adverbio como núcleo. Un ejemplo de oración en este sentido es: los alimentos se sirven aquí arriba. Aquí es el núcleo, el adverbio. Se sirven aquí arriba, conforma el sintagma adverbial. Alimentos es el sustantivo y sirven es el verbo. Después tenemos al sintagma interjetivo, donde tiene como núcleo una interjección. Un ejemplo: ay de mí si no estudio. Ay es el núcleo del sintagma interjetivo. Es una interjección. Después vamos a hablar sobre la oración. ¿Qué es la oración? Se puede definir de dos formas distintas. Primero, como la estructura gramatical que posee un verbo conjugado, y la segunda es cómo la estructura está conformada por dos grandes funciones sintácticas, que son el sujeto y el predicado. Analizando la siguiente oración podemos ver estos ejemplos. La profesora no viene hoy. Esta es una oración. Sí, desde las dos perspectivas planteadas, porque posee un verbo conjugado, viene, y las dos grandes funciones, sujeto y predicado. La profesora como sujeto y predicado que no viene hoy. Siguiendo con las perspectivas, podemos citar otro ejemplo de oración. Gabriel García Márquez, escritor de 100 años de soledad. Cumple con lo indicado en la segunda definición de oración, porque posee un sujeto, un nombre propio, Gabriel García Márquez, y un predicado, escritor de 100 años de soledad. En este caso, no es una oración, desde la primera perspectiva, porque exige un verbo conjugado, y en esta oración no tenemos un verbo conjugado. Las clases de palabras se pueden clasificar en 9 categorías, según sus criterios morfológicos, o sea, la estructura interna de las palabras, según un criterio sintáctico, que es la combinatoria de las palabras, y según un criterio semántico, que viene a ser el significado de la palabra. Las clases de palabras pueden ser el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el verbo, el adverbio, el pronombre, la conjunción, la interjección y la preposición. Comenzaré analizando lo que es el sustantivo. Constituye una categoría léxica que se define por criterios morfológicos, sintácticos y semánticos. En el criterio morfológico se refiere a que posee género y número y participan de procesos de derivación y composición.
En lo sintáctico, su característica es que forman grupos nominales que desempeñan varias funciones sintácticas, y en lo semántico, los sustantivos representan seres o entidades, individuos o grupos, relaciones, tiempos. A los sustantivos los podemos clasificar en propios y comunes. Los sustantivos propios se refiere al nombre de una entidad específica. Se escribe con mayúscula inicial y no están en el diccionario. Tampoco tienen una traducción. Los sustantivos comunes se aplican a todos los individuos de una clase, al conjunto de seres que comparten los mismos rasgos de contenido. A su vez, también se los clasifica como contables y no contables. Los contables, es decir, que se puede cuantificar, y nuevamente se los divide en dos, los contables individuales y los colectivos. Los individuales se denotan seres únicos, como por ejemplo barco, y los colectivos indican seres formados por la misma naturaleza, por ejemplo flota. En los sustantivos comunes con rasgos de contenidos incontables tenemos a los concretos, que son seres o entidades que podemos tocar, ver, oír, oler, notar. Ejemplo, la arena, el agua, sangre, que los percibimos a través de nuestros sentidos. Y los sustantivos comunes incontables, es decir, que no se pueden cuantificar, se refieren a los seres o entidades que no podemos percibir a través de los sentidos. Suelen ser ideas, sentimientos. Otra clase de palabra es el adjetivo. Es un paradigma abierto porque se pueden formar nuevos adjetivos. Desde el punto de vista morfológico, se caracteriza por presentar información de género y número. El género y el número no son inherentes al adjetivo, su función es única, es establecer concordancia con el sustantivo. Desde el punto de vista sintáctico, es el núcleo de los sintagmas, adjetivos, y funciona como modificador de los sustantivos. Ejemplo, una casa más linda. Aquí tenemos un sustantivo que es casa, un adverbio más y un adjetivo linda. Y el sintagma adjetivo de casa conforma más linda. En el punto de vista semántico, los adjetivos aportan contenidos que se predican de un sustantivo o un sintagma nominal. A continuación citaré varios ejemplos de adjetivos de cualidad. Reloj caro, adjetivos de propiedad, reloj exacto, adjetivo de tipo, reloj digital o solar. Adjetivo de cantidades, ejemplo, numerosos libros. Adjetivo de tiempo, actual director. Y adjetivo de lugar, concierto campestre. Otra clasificación de las palabras es el determinante. Sus elementos gramaticales que contienen información gramatical están ligados a la referencia y a la cuantificación dentro del sintagma nominal. Pueden ser los artículos demostrativos o posesivos. El artículo, ¿qué es? Es un determinante que sirve para delimitar la extensión significativa del grupo nominal. Precede al sustantivo siempre y a todos sus modificadores con excepción de todos. Según su tonicidad, el artículo determinado es átono y el indeterminado es tónico. Ejemplos. Indeterminado permite introducir un elemento nuevo en el discurso. Por ejemplo, hoy he recibido una carta. El determinado permite hacer referencia a una entidad identificable para el oyente. En el ejemplo, hoy he recibido la carta. Otro tipo de palabra, otra clasificación de palabra es el verbo. Es otra clase de palabra caracterizada por poseer flexión de número, persona, tiempo, modo y aspecto. El verbo no tiene género. Desde el punto de vista semántico, los verbos pueden expresar contenidos léxicos, viajar, comer, traducir y conceptos puramente gramaticales, como haber, ser, deber y estar. Otra clasificación de palabra es la interjección. Es una clase de palabras capaz de formar por sí misma enunciados generalmente exclamativos. Se emplea para
comunicar sentimientos e impresiones. Se utiliza para llevar a cabo acciones como saludar, buenos días, brindar, animar, entre otras. Pueden clasificarse en gramatical y semántica. Desde el punto de vista gramatical pueden ser propias, epa, o, ole, o impropias. Son formas creadas a partir de sustantivos, verbios, adverbios y adjetivos. Según su clasificación semántica, se diferencian dos tipos, que son las directivas y expresivas. En la clasificación de palabras también encontramos a las preposiciones, que constituyen una clase cerrada de palabras normalmente átonas y dotales de valor relacional. Son elementos fundamentales para la construcción de oraciones con sentido completo, ya que aporta información para la comprensión del mensaje. Ejemplos son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, entre otros. La conjunción es otro tipo de palabra y constituye una clase de palabras invariables y generalmente átonas, cuya función es establecer relaciones entre grupos sintácticos u oraciones. Se dividen en dos grandes grupos, según el tipo de conexión que se establece entre los segmentos que se relacionan. Pueden ser coordinantes o subordinantes. Las coordinantes vinculan elementos, establecen relaciones jerárquicas entre ellos, por ejemplo, María y tú, antes y después. Las subordinantes vinculan elementos estableciendo entre ellos relaciones de dependencia, por ejemplo, saben que perderán. Por último están los pronombres, que son una clase de palabra cuyos elementos se emplean para referirse a personas, animales o las cosas sin nombrarlas o sin manifestar el contenido léxico que les corresponde. Desde el punto de vista semántico, se caracterizan por no tener contenido léxico, como por ejemplo la palabra persona, quien, alguien, y negación, nada, nadie. Desde el punto de vista morfológico, los pronombres pueden poseer morfemas de género, nosotros, nosotras, esto, de persona, yo, él, y de caso, yo, me, mí. Tenemos algunos tipos de pronombre personal, ejemplo, yo, ella, tú, nosotros y ustedes. El demostrativo, ejemplo, este, estas, esa, esos, aquel, aquellas. El indefinido, los ejemplos son poco, muchas, todos, alguna, ninguno. El pronombre relativo tiene como ejemplos quién, quiénes, cuántos, cuánta, los, cuáles. Después también tenemos a los interrogativos y exclamativos. Ejemplo, qué, cuál, cuáles, quiénes. El pronombre numeral cardinal, ejemplo, es 1, 2, 15. Y por último, el posesivo. Ejemplos, mi, tú, su, mío, tuyo, suyo. Según sus rasgos morfológicos, se clasifican en manifiestos o encubiertos. Los rasgos manifiestos de los pronombres son número en número, singular o plural. Reflexibilidad caracteriza a algunos como tónicos o átonos de persona, de caso y de género. En el nivel sintáctico también debemos hablar de las funciones sintácticas y estas son: sujeto es el quién o alguien de las oraciones. Ejemplo, el profesor contaba chistes a sus alumnos, donde el sujeto es el profesor. El sujeto y el verbo concuerdan en número y persona obligatoriamente. Puede ser sustituido por un pronombre tónico: yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. El complemento directo puede ser sustituido por un pronombre personal átono: me, te, lo, la, se, nos, los, las, y siempre se colocan antes del verbo. Este no presenta ningún tipo de concordancia con el verbo. El complemento indirecto responde al interrogativo ¿a quién? Siempre comienza con la preposición a, es obligatorio, puede ser sustituido por pronombres personales átonos, le, les y se.